Dios nos habla. Puede parecer una presunción inaceptable decir lo que Dios nos dice hoy. Primero, si se duda de su existencia. Y luego, si se cree que existe, asegurar que uno mismo lo haya oído. Pero si piensa un poco en ello, no resulta tan disparatado ni irrazonable. Y el asunto es que una trascendencia que exige sincera consideración. A través de los milenios son millones y millones que están seguros de haber oído la voz de Dios vivo, cuando todos, por naturaleza, tenemos la tendencia de huir de ella, no por lógica, sino por prejuicio, con el temor de enfrentar nuestra responsabilidad para con Él. Pero sí nos creó como personas que necesitan saber la verdad, que tienen la conciencia, mente para entender y el corazón para sentir. ¿Por qué quiere relacionarse con nosotros, los que hizo Él? ¿No es de extrañar que hable con cada uno? Aun entre nosotros, no querer hablar con uno se tiene por un desprecio. ¿Cuánto más lo querrá Él, que nos dio todo lo que tenemos? A través de los milenios nos hablaba de varias maneras, con personas escogidas por Él y por escrito, y los continuos ataques de la incredulidad no pueden desmentir lo que dice. Pero ahora nos habla al alma y al corazón, como nuestro Padre, que quiere tenernos como sus hijos, ahora y para siempre. Y nos habla personalmente por y en Jesucristo, Dios hecho hombre para llevar en su muerte la condenación que todos merecemos, dándonos la prueba de todo ello, que todo está pagado al resucitar de la muerte. Tanto amor solo puede ser de Dios. ¿Lo has oído? No puede inventarlo ningún ser humano, ni llevarlo a cabo. Nuestro deseo y oración es que tú también oigas y, creyendo en Él, seas salvo.
Fugint de Déu, ulls closos, oïda i cor, en molta de pressa, baixo al port, baixo dins el vaixell, baixo al racó més amagat de la nau i acabo baix, al fons fosc de la mar, a dormir la mort. Llavors, ell em desperta i m'alça com un colom que volarà en ales de gràcia. El título de la predicación de hoy es ¿qué haremos? Muchas veces llegan momentos en que tenemos que replantearnos cosas y llegamos a esta pregunta, ¿qué haremos? La encontramos, por ejemplo, en Hechos, donde los judíos, después de oír una predicación contundente de los apóstoles, compungidos por su pecado, dicen, ¿qué haremos ahora? ¿Ahora qué? Pero esta situación se da en la Biblia en muchas otras ocasiones y creo que en nuestras vidas también, y aprovechando que se acerca el final de año y año nuevo, en donde a veces hacemos balance, no siempre, y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues quisiera un poco tratar este tema, empezando mucho más atrás, empezando con Nehemías, para acabar diciendo qué haremos nosotros hoy en el siglo XXI. Leemos pues en Nehemías capítulo 9, es una lectura un poco larga, pero vamos a leerla. Nehemías 9, versículo 3 hasta el 37. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad,
y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de ahí de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad.
pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en mano de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no seas tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí, siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. Y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. He aquí una historia de unos cuantos años, seguramente unos 1500 años o 1400 años, desde Abraham hasta Esdras. Estos momentos son momentos difíciles para el pueblo de Israel. Han vuelto a su pueblo después de ser expatriados y maltratados en esclavitud en Babilonia o por los sirios. Y ahora han podido volver a su tierra, pero allí son esclavos o son siervos o están sujetados a la voluntad de otras personas que los dominan. Leer este capítulo a mí me emociona, casi me vienen ganas de llorar, de ver cuán dura es la persona humana. No olvidemos que el pueblo de Israel sirve de referencia de cómo somos nosotros de forma natural, año tras año, día tras día. Dios bendice el pueblo. Cuando se ve las orejas, como dice el refrán, entonces se olvida de Dios, pasa de Dios, nos llenamos de soberbia y entonces Dios nos entrega situaciones que nos hacen volver a Él. Para poner un poco de contexto, lo que acabamos de leer se refiere básicamente al siglo VI antes de Cristo, cuando Esdras reconstruye
con la ayuda de los reyes persas, básicamente, el templo que estaba en una condición terrible, el pueblo que había sido expatriado, como hemos dicho, ahora vuelve a su tierra, pero sigue siendo esclavo. Y entonces, ¿qué hacen estas personas? ¿Nos damos cuenta de lo que hemos leído? Es la historia, Abraham, por así decirlo, es básicamente 2000 años antes de Cristo. Dios llama a una persona y dice, te voy a bendecir y voy a dar a tu descendencia este lugar, este pueblo, estas ciudades. Pasan las 1001. Al cabo de unos 500 años aparece el episodio de Egipto con Moisés y Dios muestra su poder liberándolos. Les da toda plenitud en esta tierra, pero como hemos leído, ellos van haciéndose orgullosos básicamente y olvidándose de Dios, de reconocer a Dios, y llegamos así al siglo VI antes de Cristo, en esta situación. ¿Qué hacen estas personas? Es una nueva etapa, podemos decir, de la época de la historia del pueblo de Israel. Nosotros hoy vivimos en una nueva época, creo, también. La pandemia que nos está tratando tan mal a todos nosotros de forma global, creo que marca un hito en la historia. Creo que no habíamos visto algo tan global y tan terrible en nuestra historia. Son momentos para pensar, son momentos para pensar qué haremos, qué vamos a hacer. Y aquí el pueblo de Israel, en esta situación tan tremenda y tan dura, dicen, fíjate Dios, estamos viviendo en nuestra casa, pero sirviendo a otras personas. ¿Qué vamos a hacer? En estos momentos este pueblo decide reconciliarse con Dios. ¿Cómo lo hacen? Se tiran una cuarta parte del día leyendo la palabra de Dios. Se tiran otra cuarta parte del día orando y alabando a Dios. Parece ser que el día judío tenía 12 horas, supongo que las otras 12 eran la noche. La cuarta parte del día deben ser 3 horas, pues, por lo tanto estaban 3 horas leyendo una ley que se habían olvidado durante años y años, ellos y sus padres. Pero son momentos de reflexión, son momentos de volver a Dios. ¿Cómo volveremos a Dios? Leyendo la palabra que Él ha escrito de una forma tan maravillosa. Y entonces ellos miran, leen la palabra de Dios y descubren una cantidad de cosas que ni sabían. Estaban actuando por tradición, pero empiezan a leer y descubren tantas cosas que dicen, bendecido sea Dios. Bendicen a Dios de la eternidad a la eternidad. Estas cosas siempre van juntas. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando descubrimos nuestra historia y vemos cómo Dios nos ha tratado, hace 4000 años hasta hoy, la reacción lógica es bendecir y alabar a Dios de eternidad a eternidad. ¿Y por qué bendecimos a Dios? ¿Por qué alabamos a Dios? Hay una cosa básica que se repite siempre que hay alabanza, o casi siempre que hay alabanza en las Escrituras, al Dios de Israel. Es el Dios creador, el que hizo los cielos, el que hizo los cielos de los cielos, el que puso todo lo que hay en los cielos y el que lo sustenta y lo alimenta. ¿Cuántos esfuerzos hay, desde mi punto de vista, muy burdos y poco inteligentes de la humanidad para intentar explicar el origen del universo sin un Dios que ponga orden? Creo que no tenemos que cansarnos jamás como cristianos de insistir en este hecho. Creemos que Dios ha puesto orden en este universo, que todas estas maravillas que nos rodean no pueden ser de ninguna manera el resultado de una explosión fortuita. Pero hay más. Alaban a Dios porque Dios escoge
un buen día a Abraham y dice, voy a bendecirte. Dios hace una promesa y como leemos en este maravilloso capítulo, Dios cumple su palabra. Abraham no cumplió sus compromisos. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un contrato y una parte no cumple su parte? Entonces ese contrato seguramente se rescinde porque no sale a cuenta a nadie y si es necesario vamos a juicio y denunciamos a quien sea. Dios no. Dios hace un pacto con Abraham, una promesa. Abraham no cumple o sus descendientes no cumplen, pero Dios sí. Y empieza el gran hito de la historia del pueblo de Israel, la esclavitud en Egipto. Y el pueblo no puede más. Entonces olvidamos nuestro orgullo y clamamos a Dios. Dios dice que Dios oyó el clamor de su pueblo y el sufrimiento de su pueblo, y Dios libera a su pueblo de Egipto. Alabamos a Dios también, dice el pueblo de Dios en Nehemías, porque en el desierto este pueblo consigue conocer más a Dios. Hay una cierta intimidad, hay una relación. Dios sale al encuentro de su pueblo, les explica cosas, les da leyes, les da instrucciones y lo que es más, los protege siempre. Tienen luz de noche en un fuego, tienen una columna que los guía. No se les hinchan los pies, qué bien, ¿no? ¿Verdad? Cuando tienes una cierta edad ya la circulación no es lo que era, se empiezan a hinchar los pies. Durante 40 años su calzado no envejeció, sus vestidos no envejecieron, no tenían enfermedades, por así decirlo. Comían cada día y bebían cada día directamente de la mano de Dios. Por esto dicen, bendecido sea Dios de eternidad en eternidad. Pero hay más. Este Dios no solo es todopoderoso, no solo ha cuidado de su pueblo de forma maravillosa, sino que el pueblo, cualquier persona, incluso nosotros, tenemos siempre la tendencia, cuando las cosas nos van bien, a olvidarnos de Él, a ir por nuestro camino, a dejar su ley, a olvidarnos de Dios, porque ya me siento poderoso, no necesito a nadie que me dé órdenes. Y a partir de aquí, como hemos leído en más de una ocasión, lo que pasa es que cometemos terribles abominaciones. Dios juzgó a los pueblos que habitaban allí donde estaba la tierra que Dios dio a Israel precisamente por las abominaciones que había allí, entre otras, sacrificios humanos de niños, etcétera, algo que Dios odia. Esto es el camino que emprendió Israel. En lugar de entender la grandeza de su Dios, prefieren imitar a los pueblos de su alrededor. En lugar de entender el gran beneficio que significa que Dios te gobierne tu vida, piden un rey para ser igual a los demás que están alrededor. Y así fueron los israelitas siglo tras siglo, siempre esta tendencia. ¿Podemos pensar que nosotros seremos diferentes humanamente hablando? Yo creo que no. Se me ponen los pelos de punta cuando pienso en la cantidad de veces que Israel hizo cosas equivocadas y lo graves que eran. Yo también soy así. Por esto se alaba y se bendice a Dios, no solo porque es grande, maravilloso, no solo porque nos da la vida, sino porque nos perdona 1, 2, 3 y tantas veces. Es tardo para la ira y grande en misericordia. Podíamos decir, basta ya, este pueblo no entiende a Dios, pero dice no. Dios dice, no los abandonaste en el desierto. Y además, multiplicaste sus hijos. No solo no los abandonó, aunque ellos sí que habían abandonado su pacto, sino que les dio prosperidad y poseyeron la tierra.
una tierra que me gusta como se explica, ¿no? Entraron allí, se encontraron las casas construidas, las cisternas construidas llenas de agua, los frutales. Algunos más que otros saben lo que cuesta mantener un huerto, los frutales ya montados, los viñedos, los campos, todo ya preparado, sin habérselo sudado. Dios les regala todo esto, a nosotros también. Por esto y por tanta bendición de Dios, este pueblo, después de leer la palabra de Dios durante muchos días, 3 horas cada día, dicen: Dios es maravillosamente maravilloso, valga la redundancia. Dios no solo es grande, es el creador de los cielos y de la tierra, pero además nos ha bendecido inmensamente y además nos perdona miles de veces por sus muchas misericordias. No los consumiste ni los desamparaste. Es precioso pensar cómo Dios ha actuado con este pueblo y cómo Dios, después de siglos y siglos, sigue actuando con tantas personas. Esta historia que hemos leído desde Abraham, 2000 años antes de Cristo, pasando por Egipto y todas las peripecias del pueblo de Israel, hasta Nehemías que hemos leído, que está Esdras allí haciendo sus más y sus menos, siglo VI antes de Cristo, continúa esta historia y la cumbre, el clímax de las maravillas de Dios para con la humanidad, no solo para el pueblo de Israel, la vemos en el siglo, no sé si es 0 o siglo I debe ser, o el siglo I antes de Cristo, entre el 1 antes y el 1 después. Allí está Cristo, naciendo de forma especial, viviendo de forma espectacularmente maravillosa y beneficiosa para las personas de su alrededor, demostrando los rasgos de Dios mismo que había mostrado a Israel durante tantos años. Aquí tenemos el clímax en Jesús. Jesús que dice, no solo nace y vive, sino que también muere por nuestros pecados. ¿Dónde estamos, pues?, podían preguntarse los judíos en la época de Jesús. No solo durante siglos y siglos nuestro pueblo la ha liado parda siempre rebelándose contra Dios, sino que ahora mismo nos hemos cargado al Hijo de Dios, a Jesús mismo, y lo hemos matado. ¿Qué podemos hacer? Sería la pregunta que corresponde ahora. Os he comentado que esta pregunta sale en Hechos, vamos a leerlo. Hechos 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esto es lo que necesitamos nosotros hoy, que entendamos la historia de Dios con la humanidad, pero también la historia de Dios con cada uno de nosotros. Miremos atrás y veremos tantas y tantas cosas malvadas a los ojos de Dios en nuestra vida. Y veremos tantas veces como Dios nos ha tratado sin ira y con misericordia. Y alabemos a Dios. Aquí se encuentran en una de las situaciones más chocantes de la historia universal, este que vosotros matasteis, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Se mataron a la persona más escogida y más preciosa a los ojos de Dios. Debería ser, a las personas que escucharon, las personas que buscaban todavía a Dios, debería ser algo terrible, un choque terrible en sus corazones. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué salida hay para nosotros?
¿Qué haremos? Sigue diciendo la palabra de Dios. Pedro les dijo, arrepentíos y bautízase cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Una vez más, después de 2000 años de rebeliones y de bendición de Dios, a pesar de que mataron al Hijo de Dios, una vez más hay una oportunidad de restablecimiento, hay una oportunidad de reconciliación con Dios. Arrepentíos, simplemente, arrepentíos. Perdón de pecados, el Espíritu Santo. A pesar de todos los pesares, y a pesar de que la historia se repite cada vez más, y parece que la cosa va cada vez en mayor grado, si los pecados de Israel eran terribles, yo creo que los pecados de la Europa postcristiana en la que vivimos ahora es todavía peor y será todavía peor de lo que fue Israel. También la misericordia de Dios es más grande. Han pasado 2000 años más y sigue cada uno de nosotros tiene que enfrentarse o tiene que llegar a esta conclusión. No hemos ido bien. Y ahora, ¿qué haremos? Dios es el mismo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. La situación en el pueblo de Israel, en el capítulo que hemos leído, es muy clara. Tienen muy claro que Dios es inmensamente maravilloso e inmensamente misericordioso, y que nosotros, nuestros padres y nuestros profetas y nuestros predicadores y quien sea, nuestros vecinos, somos los que hemos actuado mal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a reconciliarnos con Dios como hicieron el pueblo de Israel. Leyeron la palabra de Dios, conocieron quién era Dios y dijeron, Dios es maravilloso. Tenemos que darnos cuenta de estas dos grandes verdades. Nosotros la hemos liado parda, nosotros nos hemos equivocado, nosotros como sociedad, pero también como individuo, cada uno de nosotros, hemos actuado mal no solo una vez, sino muchas veces. Y Dios ha querido siempre perdonarnos precisamente para esto, para que conozcamos no solo su grandeza, sino también su amor y su salvación. Que Dios nos ayude, pues, a acogernos a esto, a disfrutar de ello y a compartirlo con todas las personas que nos rodean. Que Dios os bendiga. Esplendor de un rey, vestido en blanco.
Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Aquel, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Y Lucas capítulo 10, versículos 27 y 28.